El eco de porcelana rota resonó por la gran escalera. Lo interrumpió el grito crudo y desgarrado de un niño. No era el berrinche de un niño malcriado al que le negaron un juguete. Era un animal atrapado en una trampa. Paralizados en el gran vestíbulo, una docena de sirvientes observaban a Arthur. El duque de Ashbourne miraba fijamente el último escalón. Un vaso de ginebra medio vacío temblaba en su mano. Nadie respiraba. Sus herederos de 7 años se estaban destruyendo activamente tras puertas cerradas, y nadie tenía las agallas para detenerlos. La mansión Ashbourne era menos un hogar y más un mausoleo. Estaba construido de piedra pálida y roble pesado. Desde que la duquesa murió de una fiebre súbita y violenta 2 años antes, la casa había estado conteniendo la respiración. Las cortinas estaban corridas, la plata deslustrada. El duque Arthur se había retirado al ala este. Se atrincheraba detrás de libros de contabilidad que no leía, y de decantadores que vaciaba a una velocidad alarmante. Dejó la crianza de sus hijos gemelos de 7 años, Leo y Harry, a una puerta giratoria de mujeres. Mujeres muy recomendadas, muy bien pagadas y completamente traumatizadas. Los niños eran un terror. No eran traviesos, eran salvajes. Mordían, arañaban, arrancaban tapices de las paredes y vertían tinta en el piano de cola. Eran seres pequeños y pálidos, con el pelo oscuro de su padre y los llamativos ojos azules de su madre. Se movían por la mansión como una plaga de 2 cabezas. No confiaban en nadie. Odiaban a todo el mundo, pero, sobre todo, odiaban a cualquiera que intentara reemplazar el calor que les habían arrancado bruscamente de sus vidas. La institutriz número 4 duró 1 mes. La institutriz número 7 duró 3 días. Y entonces llegó Bridget. Bridget Hayes no era una institutriz. Era una fregona a la que habían ascendido recientemente a las chimeneas de los pisos superiores, porque no se quejaba de los pesados cubos de carbón. Tenía 22 años, pero sus manos parecían de 40. Estaban rojas, agrietadas por el jabón de lejía y permanentemente cubiertas de ceniza. Tenía una mandíbula afilada, un pelo castaño opaco metido descuidadamente bajo una cofia, y un comportamiento que podría congelar una tetera hirviendo. No le pagaban para que se preocupara por los jóvenes señores, así que no lo hacía. Su primera interacción con los gemelos ocurrió un lúgubre martes de octubre. Bridget estaba de rodillas en el pasillo del 2º piso. Fregaba una mancha de cera rebelde del suelo de madera. Los niños habían estado acechando en las sombras. Estaban armados con un cubo de agua de lluvia estancada y hojas muertas que habían recogido de los canalones. Se lo volcaron encima. El agua sucia cayó en cascada por la espalda de Bridget, empapando su áspero vestido de lana hasta la piel. Las hojas muertas se le pegaron al cuello. Los niños se quedaron atrás, con el pecho agitado, esperando la reacción. Esperaban lágrimas. Esperaban que corriera, gritando al ama de llaves. Esperaban la familiar y satisfactoria sensación de poder. Bridget dejó de fregar. No jadeó. Lentamente, escurrió su trapo en un cubo de madera. Se puso de pie. Su falda goteaba agua fangosa sobre el suelo recién arruinado. Miró a Leo. Miró a Harry. Su rostro estaba completamente inexpresivo. «Te faltó un trozo», dijo, con voz plana, desprovista de toda inflexión. Le entregó el cepillo de fregar a Leo. Él lo miró, desconcertado. No lo cogió. Bridget no insistió. Simplemente dejó caer el cepillo mojado en el charco. Recogió su pesado cubo y se marchó. El agua chapoteaba en sus botas. No miró hacia atrás. Los niños estaban indignados. La odiaron de inmediato. Durante las siguientes semanas, la tomaron como objetivo. Escondieron ratones muertos en su cubo de carbón. Ella los cogió por la cola y los arrojó al fuego sin pestañear. Le tiraron canicas por las escaleras de servicio cuando llevaba la ropa de cama. Ella las esquivó con la precisión irritada de alguien que evita el estiércol de caballo en la calle. Nunca gritó, nunca los delató, simplemente los miraba con un profundo y aplastante aburrimiento. Para Leo y Harry, que prosperaban en el caos que creaban, la indiferencia de Bridget era el insulto definitivo. La despreciaban. Cuando ella entraba en una habitación para atender el fuego, imitaban en voz alta su andar pesado y cansado. Bridget simplemente encendía la cerilla, prendía la leña y se iba.
Tenía una hermana enferma en el pueblo a la que mantener. No tenía tiempo ni energía para entretener a dos mocosos ricos y afligidos que pensaban que el mundo se acababa en su puerta. Ella sabía exactamente lo que era el duelo. No vestía de terciopelo ni hacía berrinches. Llevaba agujeros en los zapatos y te hacía toser sangre. Que el duque se ocupara de su propio desastre. Noviembre trajo una tormenta que sacudió los cimientos de la mansión Ashbourne. El viento aullaba desde los páramos, arrancando el techo de pizarra y sacudiendo violentamente los cristales de las ventanas. Era una noche miserable y sofocante. También era el segundo aniversario de la muerte de la duquesa. Toda la casa lo sabía. El personal caminaba con pies de plomo, comunicándose solo en susurros agudos. El duque no había salido de su estudio desde el desayuno. La institutrice actual, una tímida hija de vicario llamada señorita Abbott, había recibido instrucciones de mantener a los niños en el cuarto de juegos y en silencio. Era una tarea imposible. El aniversario había tensado el resorte invisible dentro de los gemelos hasta que se rompió. Empezó en la cena. La señorita Abbott intentó servirles pescado escalfado. Harry lanzó su plato contra la pared. Cuando la señorita Abbott se acercó para regañarlo, Leo le mordió la muñeca, haciéndole sangrar. Los niños huyeron al gran salón, la habitación favorita de su madre, que había estado cerrada durante 2 años. De alguna manera, habían robado la llave. A las 9 en punto, la tormenta de fuera solo era rivalizada por la destrucción de dentro. Bridget estaba puliendo los accesorios de latón en el pasillo de abajo cuando oyó el primer estruendo. Sonó como si volcaran un mueble pesado. Luego vino el sonido de tela rasgándose, luego el de cristales rompiéndose. Una multitud de sirvientes se había reunido en el vestíbulo, retorciéndose las manos. La señora Gable, el ama de llaves, estaba pálida y temblorosa. La señorita Abbott sollozaba en un pañuelo, agarrándose la muñeca sangrante. Al pie de la gran escalera estaba Arthur, el duque de Ashbourne. Llevaba una camisa de lino arrugada y desabrochada en el cuello. Su rostro era una máscara gris y hueca. Miraba hacia las puertas dobles cerradas del salón, en lo alto del rellano. «Su señoría», suplicó la señora Gable, con voz temblorosa. «Están rompiendo la vajilla, la porcelana de Sèvres. No podemos entrar. Han arrastrado un armario pesado contra la puerta». Arthur no se movió. Tomó un sorbo lento y deliberado del vaso que tenía en la mano. El hielo tintineó. Parecía un hombre viendo hundirse un barco desde la orilla, sabiendo que no podía nadar. «Déjenlos», susurró Arthur, con voz ronca. «Pero su señoría, he dicho que los dejen», ladró. El repentino volumen hizo que el personal se encogiera. Se apoyó en la barandilla, frotándose la cara con una mano. «Si quieren derribar la casa, que lo hagan. De todos modos, no hay nada que valga la pena salvar en ella». Un nuevo coro de estruendos resonó desde arriba. Le siguió un lamento agudo e histérico, no de ira, sino de pánico ciego. Era Harry. Estaba gritando, un sonido entrecortado y desgarrador que arañaba los tímpanos. El duque cerró los ojos y se dio la vuelta, caminando de regreso hacia el ala este. Se iba de nuevo. Bridget lo vio irse. Miró a los sirvientes acurrucados y aterrorizados. Miró a la institutriz sollozante. La hipocresía de todo aquello le supo amarga en la boca. Esta gran casa, todo este dinero, todo este poder, y ni un solo adulto entre ellos tenía las agallas para enfrentarse a 2 niños de 7 años aterrorizados. Bridget dejó su pulidor de latón en una mesa auxiliar. El golpe sordo atrajo la atención de la señora Gable. «Bridget, vuelve a las cocinas», siseó el ama de llaves. Bridget la ignoró. Se limpió las manos ennegrecidas en su áspero delantal. Pasó de largo al personal agrupado, caminó hasta el pie de las escaleras y comenzó a subir. «Bridget», susurró la señora Gable con dureza. «¿Qué estás haciendo? El duque lo prohibió». Bridget no se detuvo. Llegó al rellano y se paró ante las pesadas puertas de caoba del salón. Los gritos de dentro eran ensordecedores. Parecía un matadero. Apoyó la mano en la madera. Podía sentir las vibraciones de las cosas que se estrellaban contra las paredes. No llamó. No se anunció. Metió la mano en el bolsillo profundo de su delantal y sacó el pesado manojo de llaves maestras de hierro que llevaba para las bodegas de carbón y los almacenes.
Sabía que una de ellas abría el pasadizo de servicio que conducía directamente detrás de la chimenea del salón. Un pasadizo que los niños no conocían. Dobló la esquina, deslizándose en el oscuro y estrecho corredor de servicio. Olía a polvo viejo y a ratones. Tanteó la pared de piedra fría hasta que encontró el pestillo oculto. Lo presionó. El panel de madera gimió y se abrió hacia adentro. Bridget entró en el salón. La habitación parecía como si una bomba hubiera detonado en su interior. Las pesadas cortinas de seda habían sido arrancadas de sus barras y yacían en montones enredados sobre las alfombras persas. Las sillas tapizadas estaban volcadas. Una imponente vitrina de cristal había sido empujada de bruces al suelo, esparciendo fragmentos de porcelana de valor incalculable por la habitación como nieve dentada. En el centro de los escombros estaba Leo, respirando con dificultad, empuñando un pesado atizador de latón. Sus manos sangraban por los cristales rotos. En la esquina, acurrucado bajo un escritorio de caoba, estaba Harry. Él era el que gritaba, con las manos apretadas sobre las orejas, los ojos cerrados con fuerza. Se mecía de un lado a otro, atrapado en un ataque de pánico tan severo que sus labios se estaban volviendo azules. Leo se dio la vuelta, cuando la puerta secreta se cerró de golpe detrás de Bridget. Levantó el atizador, su pequeño rostro contraído en una máscara de rabia salvaje. Las lágrimas corrían por sus mejillas, manchadas de suciedad. ¡Fuera!, gritó Leo, con la voz quebrada. ¡Fuera! ¡Rata fea! ¡Te golpearé! Juro que te golpearé. Bridget no se inmutó. Miró el pesado atizador de latón. Un golpe certero podría romperle el cráneo. Miró los brazos temblorosos de Leo. No habló. No ofreció una voz suave y tranquilizadora. Simplemente avanzó, sus pesadas botas crujiendo sobre la porcelana de Sèvres rota. «¡Para!», chilló Leo, lanzando un golpe. No la alcanzó, pero golpeó una mesa auxiliar, haciendo que un candelabro de plata cayera al suelo con estrépito. Bridget caminó directamente hacia él. No se arrodilló a su nivel. Se mantuvo erguida, su sombra cayendo sobre él. Leo se quedó helado, jadeando, mirando su rostro de piedra. Esperaba que ella lo golpeara. Se preparó para ello. En cambio, Bridget extendió la mano y con calma y firmeza agarró el atizador de latón. Leo tiró, pero tenía 7 años, y ella transportaba sacos de carbón de 100 libras para ganarse la vida. Le quitó el atizador de las manos sin esfuerzo y lo arrojó detrás de ella. Resonó contra la pared. Leo se miró las manos vacías. La repentina pérdida de su arma rompió algo en él. Dejó escapar un sollozo desgarrado y se lanzó contra ella. Sus pequeños puños golpeaban sus muslos, su estómago, dondequiera que pudiera alcanzar. «Te odio, te odio, te odiamos», gritaba, golpeando sus nudillos sangrantes contra la pesada falda de lana de ella. Bridget se quedó perfectamente quieta. Dejó que la golpeara. Dolía, pero no se movió. Simplemente lo miró. «¿Has terminado?», preguntó. Su voz no era cruel, solo estaba cansada. Leo se detuvo. La miró, con el pecho agitado, el rostro rojo y cubierto de lágrimas. Parecía confundido. ¿Por qué no gritaba? ¿Por qué no huía? Harry seguía gritando debajo del escritorio. Bridget pasó junto a Leo, crujiendo sobre los cristales, y caminó hacia el escritorio. No intentó sacar a Harry, no intentó tocarlo. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas, ignorando los fragmentos de porcelana que se clavaban en su falda. Apoyó la espalda en el escritorio, justo al lado de donde se escondía Harry, y sacó una pequeña lata abollada de su delantal. La abrió. Era un bálsamo de menta que usaba para sus nudillos agrietados. El aroma agudo y limpio de la menta atravesó el aire polvoriento y viciado de la habitación. Los gritos de Harry se entrecortaron. Abrió un ojo, mirando desde la oscuridad bajo el escritorio. Vio su bota negra gastada. Olió la menta. «Mi hermana», dijo Bridget a la habitación vacía, su voz un murmullo bajo y constante. Solía gritar así, cuando la fiebre empeoraba. Solía gritar hasta ponerse enferma. Cogió un poco del bálsamo y comenzó a frotárselo en sus manos en carne viva. Sin embargo, no curaba la fiebre, solo le dolía la garganta además de todo. Harry dejó de mecerse. Miró su espalda.
Leo se había acercado sigilosamente, sujetándose la mano sangrante. Observaba a Bridget con ojos grandes y cansados. ¿Estás sangrando?, notó Bridget, mirando la mano de Leo. No corrió a abrazarlo. Le tendió la lata de bálsamo. Ponte un poco de esto. Escuece, pero mantiene la suciedad fuera. Leo dudó. Miró la lata, luego el rostro impasible de Bridget. Lenta, cautelosamente, como un perro callejero acercándose a un extraño, extendió la mano y metió los dedos en la lata. Se lo frotó en los cortes e hizo una mueca de dolor. Bridget no ofreció compasión. Te dije que escocía. Debajo del escritorio, Harry finalmente bajó las manos de sus oídos. La habitación estaba en silencio ahora, salvo por el viento de fuera y el tic-tac constante de un reloj de repisa que había sobrevivido a la carnicería. «Se ha ido», susurró Harry. Fue un sonido diminuto y roto. Bridget dejó de frotarse las manos. Sabía a quién se refería. Toda la casa lo sabía. «Sí», dijo Bridget sin rodeos. «Lo está. No hubo un «te está cuidando desde el cielo». No hubo un «no querría que estuvieras triste». Solo la fría y dura verdad. Harry salió de debajo del escritorio. Miró la habitación destruida como si la viera por primera vez. Miró las cortinas rasgadas y los cristales rotos. La adrenalina lo estaba abandonando, reemplazada por un agotamiento físico aplastante. Miró a Bridget. Ella no lo miró con lástima. Solo lo miró como un ser humano mira a otro. Sin una palabra, Harry avanzó y se desplomó a su lado. Enterró la cara en su áspero delantal, justo sobre el lugar donde sus manos olían a lejía y menta. No lloró, solo respiró larga y entrecortadamente. Un momento después, Leo se acercó. Se sentó en el suelo al otro lado de Bridget, llevando las rodillas al pecho, apoyando la cabeza en su hombro. Bridget no los rodeó con sus brazos, no les acarició el pelo. Simplemente se sentó allí, en las ruinas del salón, un pilar sólido e inmóvil en el centro de sus escombros. Por primera vez en 2 años, los herederos de la mansión Ashbourne estaban en silencio. El amanecer llegó a la mansión Ashbourne, no con un brillo dorado, sino con un avance frío y gris que se filtraba por las rendijas de las cortinas corridas. Fuera del salón, el pasillo era una galería de ansiedad agotada. La señora Gable había permanecido sentada en una silla de respaldo rígido toda la noche, con un rosario entre los dedos. El resto del personal rondaba cerca de las escaleras, intercambiando miradas nerviosas. La señorita Abbott había hecho las maletas a medianoche y se había marchado antes del amanecer, prefiriendo los peligrosos páramos en la oscuridad a otra hora en la casa. A las 6 de la mañana, los pasos pesados del duque sonaron en el rellano. A Arthur le faltaba el corbatín. Su chaleco estaba mal abotonado. Olía fuertemente a enebro y a vieja desesperación. Miró al ama de llaves, luego a las pesadas puertas de caoba. «Están en silencio», carraspeó Arthur. No era una pregunta, era una acusación. El silencio generalmente significaba que habían encontrado una forma de salir al tejado, o que habían descubierto sus cuchillos de caza. Ni un sonido desde medianoche, su señoría, susurró la señora Gable, levantándose rápidamente. «No nos atrevimos a intervenir», dio órdenes estrictas. Arthur no la miró. Pasó de largo, colocando su mano en el pomo de latón de la puerta del salón. Esperaba resistencia. Esperaba que el pesado armario siguiera encajado contra el marco. Pero cuando giró el pomo, la puerta cedió con un suave clic. La barricada había sido movida. Abrió las puertas. El aire dentro estaba viciado. Olía a polvo, yeso agrietado y menta machacada. La devastación era absoluta. Las sillas favoritas de su esposa estaban destripadas, su relleno de crin de caballo esparcido como malas hierbas muertas. La porcelana de Sèvres, un regalo de bodas del rey, era una alfombra de polvo azul y dorado dentado, pero Arthur apenas se percató de los destrozos. Sus ojos se fijaron en el centro de la habitación. Bridget estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en el borde de un escritorio de caoba. Su áspera falda de lana estaba extendida a su alrededor, cubierta de polvo fino y fragmentos de cristal. Leo dormía a su izquierda. Tenía la cabeza apoyada en su clavícula. Su respiración era lenta y uniforme,
Sus manos sucias estaban cerradas en puños sueltos en su regazo. Harry dormía a su derecha. Estaba tumbado de lado, con la cara hundida en la tela áspera de su delantal, un brazo sobre su rodilla. Bridget estaba despierta. Tenía los ojos abiertos, mirando la chimenea fría. No levantó la vista cuando se abrieron las puertas. Simplemente giró la cabeza. Su mirada se desvió hacia el duque. No jadeó. No se levantó de un salto, ni hizo una reverencia, ni suplicó perdón por entrometerse. Moverse despertaría a los niños, así que permaneció perfectamente quieta. La señora Gable dejó escapar un grito ahogado desde la puerta. «Bridget, por Dios, ¿qué haces aquí? Levántate de inmediato, insolente». Silencio. La palabra salió de la boca de Arthur antes de que pudiera pensarlo. Su voz era baja, pero dominaba la habitación. La señora Gable cerró la boca de golpe. Arthur pasó por encima de un jarrón roto, sus botas de cuero crujiendo ruidosamente en el silencio sepulcral de la habitación. Se detuvo a 1 metro de Bridget. La miró desde arriba. Estudió la ceniza en su frente, la piel roja y en carne viva de sus nudillos, apoyados en sus rodillas, la completa falta de deferencia en sus ojos marrones e inexpresivos. «¿Quién es usted?», preguntó Arthur. «Bridget Hayes, su señoría», dijo ella en voz baja, manteniendo su voz en un murmullo bajo, para no molestar a los niños. «¿Es usted una criada, fregona y de las chimeneas?» «Sí». Arthur miró a sus hijos. No los había visto dormir en meses. No dormir de verdad. Normalmente se desmayaban por puro agotamiento, retorciéndose y gimiendo en las camas del cuarto de juegos, hasta que las pesadillas los despertaban gritando. Ahora sus rostros estaban relajados. La tensión salvaje que siempre atenazaba sus pequeñas mandíbulas había desaparecido. «La señorita Abbott se ha ido», dijo Arthur, dándose cuenta mientras miraba a sus herederos en silencio. «Bien», respondió Bridget rotundamente. Era un ratón tratando de pastorear lobos. La señora Gable emitió otro sonido ahogado de indignación. Arthur levantó una mano, silenciando al ama de llaves sin mirarla. Mantuvo sus ojos en Bridget. Su audacia era desconcertante. La gente no le hablaba así. Se inclinaban, se arrastraban, ofrecían tópicos sobre su pérdida y excusas para sus hijos. Esta chica simplemente se sentaba en la suciedad y exponía los hechos. «Usted quitó la barricada», señaló Arthur, mirando el pesado armario de roble que había sido empujado un pie a la izquierda, lo suficiente para que las puertas se abrieran. «Lo hice. Se necesitan 3 lacayos para mover ese armario». «Los lacayos son débiles», dijo Bridget. Se movió ligeramente, su pierna acalambrada. Leo se removió, soltando un suave suspiro, y hundió más la cara en su hombro. Bridget esperó a que se acomodara antes de volver a hablar. «Llevo sacos de carbón de 100 libras por 3 tramos de escaleras 2 veces al día. Un armario en un suelo pulido no es nada». Arthur sintió una extraña e incómoda opresión en el pecho. Era una sensación que normalmente ahogaba con ginebra. Miró de nuevo la habitación en ruinas, luego a la criada. «Trasladará sus cosas a las habitaciones del cuarto de juegos hoy mismo», ordenó Arthur. «Ahora es su institutriz». Bridget finalmente frunció el ceño. Una profunda arruga apareció entre sus cejas. «No», Arthur parpadeó. «No, no soy una institutriz», dijo Bridget. Leo lentamente. «Mi caligrafía es atroz, y no sé nada de francés o piano. Limpio chimeneas. Friego suelos. Para eso me pagan». «Duplicaré su salario», replicó Arthur, su voz subiendo una fracción. Una chispa de irritación atravesando su resaca. «No». Arthur apretó la mandíbula. «El triple». Bridget lo miró. Realmente lo miró. Vio los ojos inyectados en sangre, las manos temblorosas, la arrogancia aristocrática tratando de enmascarar un pánico desesperado y descontrolado. 30 libras al año, dijo Bridget con calma. La señora Gable jadeó de nuevo. 30 libras era una suma exorbitante. Era casi lo que ganaba el cocinero jefe. 30 libras, repitió Bridget, con voz firme. Y la promesa de que solo respondo ante usted, no ante la señora Gable, no ante el mayordomo, solo ante usted. Tengo una hermana en el pueblo con consunción. 30 libras pagan para que el Dr. Hughes la visite 2 veces por semana
y la mantiene con sábanas limpias. Si quiere que evite que sus hijos derriben esta casa, pagará para que mi hermana respire. Arthur la miró fijamente. Vio el hierro en su columna vertebral. Vio el cálculo exacto en sus ojos. No lo estaba tomando como rehén. Estaba llevando a cabo una transacción. Supervivencia por supervivencia. Hecho, dijo Arthur. Se dio la vuelta, sus botas crujiendo de nuevo sobre la porcelana. Señora Gable, encárguese de que la señorita Hayes se traslade arriba antes del mediodía y suba una palangana. Huele a chimenea. Salió, cerrando las puertas dobles con un chasquido seco detrás de él. Bridget dejó escapar un largo y lento suspiro. Miró las dos cabezas oscuras que descansaban contra ella. 30 libras. Era una fortuna. Era la vida para Clara. Lenta, cuidadosamente, Bridget tocó el hombro de Leo. «Despierta, muchacho», murmuró. «El suelo se está poniendo duro, y tienes cristales rotos en los calzones. Para el martes, el cuarto de juegos del tercer piso había sido desmantelado». Cuando Bridget trasladó sus escasas pertenencias, un baúl que contenía 2 vestidos ásperos, un chal y una lata de bálsamo de menta, evaluó el dominio de los niños. Era una suite enorme llena de caballos balancines, soldados de plomo, trenes mecánicos de Alemania y cojines de terciopelo. Era una sala de juegos diseñada para delicados señores. Bridget ordenó a los lacayos que lo guardaran todo. Cada juguete, cada libro que tiran, cada cojín que rompen, instruyó Bridget, de pie en el centro de la habitación con los brazos cruzados. Leo y Harry estaban en la puerta, observando con absoluto horror cómo un par de lacayos corpulentos se llevaban una enorme arca de madera pintada. «No puedes hacer eso», gritó Leo, dando un paso adelante, apretando los puños. «Son nuestros. Mi padre los compró». «Tu padre me paga para manteneros vivos y la casa intacta», dijo Bridget, sin mirarlo, pero observando a los lacayos para asegurarse de que no rozaran el revestimiento de madera. «Usáis vuestros juguetes como armas, así que no tendréis juguetes. Te morderé», amenazó Harry, su voz aguda por el pánico. Mostró los dientes, pareciéndose exactamente a un zorro acorralado. Bridget finalmente se volvió hacia ellos. Se acercó, sus pesadas botas resonando en la alfombra. Se detuvo justo fuera del alcance de una mordida. «Si me muerdes, Harry, te pondré jabón en la boca, y no será el agradable jabón de lavanda que usas. Será el jabón de lejía que uso para fregar los suelos de la cocina. Sabe a ceniza quemada». Dio esta información con el mismo tono que podría usar para anunciar que estaba lloviendo afuera. Harry cerró la boca de golpe. «¿Pero qué se supone que debemos hacer?», exigió Leo, con lágrimas de ira a punto de derramarse. «No tenemos nada con qué jugar. Hoy no vais a jugar», dijo Bridget. Se dio la vuelta y recogió una pesada cesta de mimbre tejida del suelo. Se la arrojó al pecho de Leo. La atrapó por puro reflejo, tambaleándose hacia atrás bajo su peso. «¿Qué es esto?», preguntó Leo, mirando el mimbre áspero. «Una cesta de la ropa sucia», dijo Bridget. «Poneos las botas, las pesadas. Vamos a los huertos de la cocina». La transición fue violenta, pero no de la manera que el personal esperaba. No hubo gritos resonando por los pasillos. No hubo cristales rotos. En cambio, hubo un silencio agotado y hosco. Bridget no les enseñó latín. No les enseñó los linajes de los monarcas europeos. Les enseñó a arrancar malas hierbas. El suelo de noviembre era duro, frío e implacable. Bridget los llevó al huerto amurallado detrás de la mansión, un lugar al que a los jóvenes señores nunca se les había permitido ir. El jardinero jefe, un anciano llamado Higgins, miró con la boca abierta de asombro mientras Bridget entregaba a los 2 herederos del ducado de Ashbourne un par de paletas de hierro. «Hay que aclarar las zanahorias», les dijo Bridget, señalando un largo bancal elevado de tierra oscura. «Sacáis las pequeñas para que las grandes tengan espacio para crecer. Poned las malas hierbas en el cubo. Poned las zanahorias en la cesta». «Soy un señor», afirmó Leo, con la barbilla levantada, su aliento formando nubes en el aire frío. «Los señores no cavan en la tierra. Los señores comen zanahorias», respondió Bridget con suavidad. «Y si quieres cenar esta noche, cavarás».
Vamos. Se negaron. Durante 2 horas estuvieron de pie junto al bancal elevado, temblando en sus abrigos de lana, negándose a tocar la tierra. Bridget no gritó, no los engatusó. Simplemente tomó una azada y comenzó a remover la tierra en la siguiente hilera. El rítmico sonido del metal contra la tierra era el único sonido. A la tercera hora, el frío y el puro aburrimiento ganaron. Harry se agachó primero. Tocó tentativamente la tierra. Arrancó una mala hierba. Miró a Bridget, esperando un elogio. Bridget siguió usando la azada. Leo observó a su hermano. Luego frunció el ceño. Se arrodilló y comenzó a arrancar malas hierbas con movimientos agresivos y bruscos. Era un trabajo miserable. Sus manos se enfriaron y se agarrotaron. Sus botas impecables se cubrieron de barro espeso y helado. Pero 1 hora después, ocurrió un cambio extraño. La energía frenética y nerviosa que siempre zumbaba bajo su piel comenzó a disiparse, sangrando en la tierra. Cuando una lombriz grande y gorda apareció cerca de la paleta de Harry, él jadeó, dejando caer la herramienta. «Bridget», chilló Harry, señalando con un dedo embarrado. «Una serpiente». Bridget dejó de usar la azada. Se acercó, se inclinó y recogió la lombriz que se retorcía con su mano desnuda. La extendió. «Es una lombriz, Harry. Come tierra y hace que el suelo sea bueno para las verduras». Leo se inclinó, con los ojos muy abiertos, olvidando por completo estar enojado. «¿Puedo tocarla?» «Si no la aprietas», dijo Bridget. Leo tocó la lombriz con un dedo embarrado. Sonrió, una sonrisa real y genuina, partiendo su rostro manchado de tierra. Era la primera vez que Bridget veía sonreír a alguno de ellos. Lo transformó de una criatura salvaje en un niño pequeño. «Ponla de nuevo en la tierra», instruyó Bridget, inclinando la mano. «Tiene trabajo que hacer, y vosotros también». Durante la semana siguiente, esta fue la rutina. Cuando se despertaban, no tenían tiempo para cavilar o planear la destrucción. Bridget los hacía acarrear leña a la cocina. Los hacía batir mantequilla hasta que les temblaban los brazos. Los hacía pulir los enormes candelabros de plata del comedor. No los trataba como cosas frágiles y rotas a las que compadecer, sino como seres humanos capaces con un trabajo que hacer. Les dio límites hechos de hierro, y dentro de esos límites encontraron algo que necesitaban desesperadamente: previsibilidad. Se dieron cuenta rápidamente de que hacer un berrinche no lograba nada. Bridget no reaccionaba, simplemente esperaba a que terminaran, y la tarea seguiría allí cuando acabaran de gritar. También se dieron cuenta de que no les mentía. Cuando decía que algo dolería, cuando decía que recibirían una manzana asada con canela si terminaban de apilar la leña, recibían la manzana asada. Era un punto fijo en su universo caótico. Una tarde, después de una tarde particularmente agotadora fregando el cuarto de arreos en los establos, estaban sentados junto al fuego en el cuarto de juegos. La habitación estaba vacía, salvo por sus camas y una gran alfombra, pero el calor del hogar era glorioso. Harry estaba apoyado en la pierna de Bridget mientras ella se sentaba en una silla de madera, remendando un agujero en el calcetín de Leo. Leo estaba tumbado boca abajo en la alfombra, mirando las llamas. «Bridget», preguntó Leo con voz tranquila. «¿Qué?», respondió ella, su aguja brillando a la luz del fuego. «¿Crees?», Leo dudó, tragando saliva. «¿Crees que mi madre se enfadaría porque cavamos en la tierra?» Bridget dejó de coser. Miró al niño. Esta era la trampa. Aquí era donde las institutrices siempre fallaban. Ofrecían mentiras dulces y vacías sobre una mujer muerta que nunca conocieron. «No conocí a tu madre», dijo Bridget con sinceridad. «Pero sé que a los muertos no les importa la tierra. Solo les importa que las personas que dejaron atrás sigan respirando». Leo guardó silencio durante mucho tiempo. Luego asintió una vez, un movimiento brusco y decidido. «Hoy apilé 30 leños». «Lo hiciste», asintió Bridget. «Te estás haciendo más fuerte». Harry se movió contra su pierna. «Yo apilé 20. «Tienes los brazos más cortos», señaló Bridget. «Ahora levantaos, los dos. Hora de lavaros la cara. Parecéis desollinadores». No hubo protestas, ni quejas. Simplemente se levantaron y caminaron hacia la palangana. 2 semanas después de la llegada de Bridget,
Arthur se dio cuenta de que su casa estaba demasiado silenciosa. Estaba sentado en su estudio, con un libro de contabilidad abierto sobre el escritorio, un vaso de ginebra a medio camino de su boca. Hizo una pausa, escuchó. Se oía el tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo. Se oía el lejano traqueteo de una criada barriendo las escaleras, pero no había gritos. No había estruendos. No se oía el sonido de pies corriendo, seguido del sollozo histérico de una institutriz. El silencio era inquietante. Se sentía como contener la respiración antes de sumergirse en agua fría. Arthur dejó su vaso. Empujó su silla hacia atrás, las patas raspando ruidosamente contra el suelo. Salió de su estudio, cruzando el gran vestíbulo. Se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo. El silencio no estaba solo arriba. Impregnaba toda la casa. Encontró a la señora Gable en el comedor, inspeccionando la plata. «¿Dónde están mis hijos?», exigió Arthur. La señora Gable dio un respingo, casi dejando caer una salsera. Hizo una reverencia apresurada. «Su señoría, están bien. Están con la señorita Hayes. Eso lo supuse. ¿Dónde están?». El rostro de la señora Gable se tensó. Una mirada de profunda desaprobación cubrió sus facciones. «Están en los establos, su señoría». «¿Limpiando los establos?». Arthur la miró fijamente. «¿Limpiando los establos? ¿Los establos de los caballos?». «Sí, su señoría». La señorita Hayes insiste en que forja el carácter. La señora Gable casi se ahoga con las palabras. Arthur se dio la vuelta sin decir nada más, y se dirigió a la parte trasera de la casa. Empujó las pesadas puertas de roble que daban al patio. El helado viento de noviembre le mordía el cuello desabrochado. Cruzó los adoquines. El olor a heno, estiércol y tierra húmeda se hacía más fuerte a medida que se acercaba a los grandes establos de piedra. Entró por las anchas puertas dobles al interior oscuro y cálido. Los oyó antes de verlos. «Te falta un trozo, Harry. Justo en la esquina. Si lo dejas, al caballo se le pudrirán los cascos». Era la voz de Bridget, plana e inflexible. «Huele», se quejó Harry, su voz resonando ligeramente en el espacio cavernoso. «Tú también». La voz de Leo respondió, acompañada por el sonido húmedo y pesado de una horca raspando la piedra. «Sigue paleando», dijo Bridget. «Si terminamos para el mediodía, podemos ayudar al cocinero a amasar el pan». Arthur dobló la esquina de la primera fila de establos. Se detuvo en seco. Sus hijos, los herederos de uno de los ducados más antiguos de Inglaterra, estaban hasta las rodillas en paja sucia y estiércol de caballo. Llevaban pesados delantales de lona, sobre camisas gruesas y de tejido vasto, que pertenecían a mozos de cuadra, no a señores. Sus rostros estaban manchados de suciedad. Su pelo estaba apelmazado por el sudor y la paja, y manejaban pequeñas horcas con sorprendente eficiencia. Bridget estaba de pie junto a la puerta del establo, apoyada en el marco de madera. Llevaba el mismo vestido de lana oscura, un chal grueso envuelto firmemente alrededor de sus hombros. Los observaba, con un cubo de serrín fresco a sus pies. «¿Qué significa esto?». La voz de Arthur retumbó por los establos, haciendo que los caballos pisotearan nerviosamente. Leo y Harry se quedaron helados, dejando caer sus horcas. Miraron a su padre, con los ojos muy abiertos y de repente recelosos. El ritmo fácil y concentrado en el que habían estado trabajando se desvaneció, reemplazado por la alerta tensa y salvaje que Arthur reconocía. Bridget no se sobresaltó. Lentamente giró la cabeza, fijando su mirada marrón e inexpresiva en el duque. «Están limpiando los establos, su señoría», dijo, como si se lo explicara a un tonto. «Son señores», espetó Arthur, acortando la distancia entre ellos, su ira encendiéndose. Esto estaba mal. Era completamente inapropiado. No palean estiércol. Tienen brazos, piernas y un severo exceso de ira, respondió Bridget, sin retroceder ni un centímetro. No bajó la mirada. El estiércol es pesado. Pelearlo quema la ira. También les enseña que el mundo no se limpia mágicamente después de que lo destruyen. Se excede, señorita Hayes, gruñó Arthur, apretando los puños a los costados. Miró a sus hijos. Estaban mugrientos. Parecían obreros comunes. Salid de ese establo. Id a la casa y lavaos ahora mismo. Leo miró a Bridget. Harry miró sus botas.
Ninguno de los dos se movió. Arthur sintió una punzada de auténtica conmoción. No se movían. Estaban esperando su permiso. «Os he dado una orden», gritó Arthur, dando un paso adelante. Harry se encogió, retrocediendo contra la pared de madera del establo. Leo se puso delante de su hermano, levantando la barbilla, mirando a su padre con un desafío aterrador y familiar. Bridget se movió, se interpuso limpiamente entre el duque y la puerta abierta del establo, bloqueando físicamente el paso de Arthur hacia los niños. «No les grite», dijo Bridget, su voz bajando una octava, perdiendo su indiferencia plana y adquiriendo el filo duro y afilado de una cuchilla. «No me diga cómo hablar a mis propios hijos», rugió Arthur, cerniéndose sobre ella. Era un hombre alto, de hombros anchos e imponente, pero Bridget se mantuvo firme como un pilar de piedra. «Entonces, háblales como un padre, no como un comandante», replicó Bridget. «Usted ladra órdenes desde las sombras, se encierra con su ginebra y espera que se comporten como perfectos caballeros. Tienen 7 años, su señoría. Su madre murió y su padre los abandonó. ¿En qué esperaba que se convirtieran?» Las palabras golpearon a Arthur como un golpe físico. Retrocedió medio paso, sin aliento. «¿Cómo se atreve?», respiró, su rostro perdiendo el color. «Me atrevo, porque me paga 30 libras al año para evitar que se desmoronen», dijo Bridget, su voz bajando de nuevo, intensa y furiosa. «No necesitan un señor ahora mismo, su señoría. Necesitan un padre. Y como usted se niega a hacerlo, les enseñaré a sobrevivir de la única manera que conozco, a través del trabajo, a través de la realidad». Arthur la miró fijamente. Podía oler el bálsamo de menta en sus manos, mezclado con el olor de los establos. Vio la feroz actitud protectora de sus hombros. Ya no era solo una criada, era un escudo, y estaba protegiendo a sus hijos de él. Miró más allá de ella a Leo y Harry. Lo estaban observando, agarrados de las manos sucias. Ya no parecían enojados, parecían aterrorizados de él. La revelación le supo a ceniza en la boca a Arthur. No dijo una palabra más, no podía. Se le había cerrado la garganta, se dio la vuelta, sus botas pesadas sobre el suelo de piedra, y salió de los establos, dejando a sus hijos en la suciedad con la única persona en el mundo que parecía importarle un comino recomponerlos. Bridget lo vio irse hasta que desapareció en el patio. Respiró hondo, dejando que el aire frío limpiara la adrenalina de su sangre. Se volvió hacia el establo. Leo y Harry la miraban, con los ojos muy abiertos. Nadie le había hablado así a su padre, y había sobrevivido. «Bien», dijo Bridget, su voz volviendo a su tono plano y práctico habitual. Señaló un montón de estiércol en la esquina. «Te faltó ese trozo, Harry. Recógelo. Tenemos pan que amasar». Arthur no regresó a su estudio después de los establos. Fue a su dormitorio. Caminó hacia el lavabo. Cogió el pesado decantador de cristal de ginebra que guardaba allí para las noches en que el silencio era demasiado fuerte, y lo vertió en la palangana de cerámica. El agudo olor botánico llenó la habitación. Olía a cobardía. Durante 2 días, Arthur sufrió. La abstinencia lo golpeó como una paliza física. Le temblaban tanto las manos que no podía sostener una pluma. Sudaba a través de sus camisas de lino. Caminaba por el suelo del ala este hasta que le dolían las articulaciones, luchando contra el impulso desesperado y desgarrador de llamar a un sirviente y exigir una botella. Nadie vino a ver cómo estaba. Bridget no le subió una bandeja de caldo. No ofreció compasión. Estaba ocupada manteniendo vivos a sus hijos. Y Arthur se dio cuenta con una claridad nauseabunda de que si moría en esa habitación, la casa simplemente seguiría funcionando sin él. Se había vuelto completamente obsoleto. A la tercera mañana, el temblor se redujo a una vibración sorda en las yemas de sus dedos. Se vistió. Su corbatín estaba torcido y su rostro estaba demacrado y gris, pero estaba sobrio. Los encontró en las vastas cocinas de la planta baja. El personal de la cocina, normalmente un ejército bullicioso y gritón, estaba completamente en silencio. La cocinera jefe, una mujer formidable llamada señora Patmore, estaba de pie en la esquina, agarrando una cuchara de madera y con cara de terror. En el centro de la habitación,
En la enorme mesa de roble cubierta de harina estaban Bridget, Leo y Harry. Estaban haciendo pan. Harry estaba de pie en una robusta caja de madera, con sus pequeños puños hundidos en un montón de masa pegajosa. Tenía harina en su pelo oscuro y una mancha blanca en la nariz. Leo estaba golpeando agresivamente un trozo de masa separado, atacándolo con la misma intensidad salvaje que solía reservar para destruir muebles. Bridget estaba de pie entre ellos, raspando los bordes de la mesa con un cuchillo de banco de metal. Arthur se detuvo en la puerta. El calor de los hornos lo envolvió, oliendo a levadura y a madera de manzano quemada. Se quedó allí un largo momento, simplemente observando. Sus hijos le parecían completamente extraños. Estaban desordenados. Estaban concentrados. No estaban gritando. «La estás trabajando demasiado, Leo», dijo Bridget, sin levantar la vista de su raspado. «El pan no es un mendigo al que intentas golpear. Es algo vivo. Tienes que estirarlo, no aplastarlo». Leo frunció el ceño, pero dejó de golpear la masa. Se miró las manos. Luego intentó imitar el movimiento suave y envolvente que Bridget le había mostrado. Arthur entró en la cocina. El fuerte golpe de sus botas hizo que los niños se quedaran helados. Las manos de Harry permanecieron pegadas en la masa. Leo se apartó de la mesa, limpiándose las manos enharinadas en su áspero delantal, su mandíbula tensándose. El familiar muro defensivo se cerró sobre sus rostros. Arthur sintió el rechazo como un cuchillo en las costillas. Ignoró a la aterrorizada cocinera. Caminó directamente hacia la mesa de roble. No miró a Bridget. Miró el trozo de masa frente a Leo. ¿Puedo?, preguntó Arthur. Su voz era ronca por el desuso. Leo parpadeó. Miró el costoso abrigo de lana de su padre, luego la mesa cubierta de harina. Cautelosamente, el niño de 7 años dio otro paso atrás, cediendo el espacio. Arthur se quitó el abrigo y lo colgó en una silla. Se arremangó las mangas de su impecable camisa blanca, dejando al descubierto el vello oscuro de sus antebrazos. Se acercó a la mesa, hundió las manos en la masa. Estaba fría, húmeda e inmensamente pegajosa. Se adhería a su piel, resistiendo sus movimientos. «Necesitas harina», dijo Bridget. Arthur la miró. Sus ojos marrones e inexpresivos no contenían juicio, pero tampoco diferencia. Metió la mano en un barril de madera, cogió un puñado de harina y sin ceremonias lo arrojó directamente sobre las manos de Arthur. Una nube de polvo blanco se levantó, posándose en su chaleco de seda. «Empuja con el talón de la mano», instruyó Bridget, poniéndose a su lado. «Dóblala. Gírala. Hazlo de nuevo». Arthur hizo lo que le dijeron. Empujó. Dobló, giró. La repetición física rítmica exigía concentración. No dejaba espacio en su cabeza para fantasmas o ginebra. Al otro lado de la mesa, Harry reanudó lentamente el amasado de su propia masa, sus ojos mirando a su padre cada pocos segundos. Leo volvió a la mesa, parándose cerca del codo de Arthur. «Lo estás haciendo mal», murmuró Leo, señalando con un pequeño dedo enharinado. «La estás rompiendo. Bridget dice que tienes que estirarla». Arthur se detuvo. Miró el gluten roto en la masa. Miró a su hijo. «Muéstrame», dijo Arthur. Leo dudó. Luego se inclinó, sus pequeñas y cálidas manos presionando las grandes y temblorosas de su padre. «Así», dijo el niño, guiando las manos de Arthur. «Empuja, dobla, gira». Arthur tragó el pesado nudo en su garganta. Asintió. «Empuja, dobla, gira». Durante 1 hora, el duque de Ashbourne hizo pan en su propia cocina. No habló del pasado. No ofreció disculpas vacías. Simplemente estuvo hombro con sus hijos, cubierto de suciedad y harina, tratando de aprender a estirar algo sin romperlo. Bridget retrocedió, apoyándose en la piedra fría del hogar. Se limpió una mancha de harina de la mejilla y observó a los 3 hombres de la casa. Fue un comienzo desordenado y torpe, pero fue un comienzo. El invierno se apoderó de Yorkshire en enero. Los páramos se congelaron y el viento gritaba alrededor de las torretas de piedra de la mansión Ashbourne como un animal moribundo. Fue durante una tormenta de nieve segadora que la frágil paz que Bridget había construido se hizo añicos. Empezó con una tos. Para la cena,
La piel de Harry estaba enrojecida, sus ojos vidriosos y desenfocados. A medianoche, ardía. Bridget estaba sentada junto al fuego del cuarto de juegos cuando Leo salió del dormitorio, con el rostro pálido de terror. «Está caliente, Bridget», susurró Leo, con voz temblorosa. «No se despierta. Suena como un fuelle roto». Bridget dejó su costura. Caminó rápidamente hacia el dormitorio. Harry se retorcía entre las sábanas, su pequeño pecho subiendo y bajando mientras luchaba por respirar. El áspero sonido ladrante del croup resonaba en su garganta. Era el mismo sonido que Clara había hecho antes de que sus pulmones comenzaran a sangrar. Bridget no entró en pánico. El pánico era un lujo para los ricos. Presionó el dorso de su mano en la frente de Harry. Estaba peligrosamente caliente. «Leo», dijo Bridget, su voz aguda y autoritaria, «ve a la cocina. Dile a la señora Patmore que hierva agua, cubos de ella, y tráeme la corteza de sauce de la despensa. Corre». Leo no discutió. Salió disparado. Bridget le quitó las pesadas mantas a Harry. Fue al lavabo, rompió el hielo de la jarra y empapó una toalla. Comenzó a pasar el paño helado por el pecho y el cuello de Harry, tratando de sacar el calor de su sangre. 10 minutos después, la puerta se abrió de golpe. Pero no era Leo, era Arthur. Llevaba su bata, su rostro completamente desprovisto de color. Se quedó en la puerta, mirando la cama. Sus ojos estaban muy abiertos, sin parpadear, atrapados en una pesadilla. No estaba viendo a Harry, estaba viendo a la duquesa. Estaba viendo la sangre en las almohadas, la violenta fiebre convulsiva que había arrancado a su esposa del mundo en menos de 48 horas. ¡No!, jadeó Arthur, retrocediendo, llevándose las manos a la cabeza. «No, no, otra vez no. No puedo hacer esto de nuevo». Se dio la vuelta para correr. Iba a huir de regreso al ala este. Iba a encontrar una botella y ahogar los gritos en su cabeza. Arthur. El nombre resonó en la habitación como un látigo. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Arthur se quedó helado, con la mano en el marco de la puerta. Miró hacia atrás. Bridget dejó caer la toalla mojada. Cruzó la habitación, agarró las pesadas solapas de su bata de seda y lo estrelló contra el marco de la puerta. El impacto le hizo castañetear los dientes. «Mírame», gruñó Bridget, su rostro a centímetros del suyo. «Mírame». Arthur parpadeó, con el pecho agitado, sus ojos moviéndose frenéticamente por la habitación. «Ella está muerta», dijo Bridget, su voz bajando a un susurro vicioso y gutural. «Tu esposa está muerta, y nunca volverá, pero tu hijo está ardiendo vivo en esa cama, y si sales por esa puerta ahora mismo, lo perderás a él también. Y esta vez será tu culpa». Arthur la miró fijamente. La honestidad contundente y brutal de sus palabras atravesó el pánico. «No sé qué hacer», soltó Arthur, una sola lágrima trazando un surco en su mejilla gris. «No sé cómo salvarlo». «No tienes que salvarlo», dijo Bridget. Su agarre en sus solapas se suavizó, aunque no lo soltó. «Solo tienes que sentarte con él. Está aterrorizado. Piensa que la fiebre se lo va a llevar como se llevó a su madre. Ve a sentarte en esa silla y sostén su mano. Muéstrale que no te vas». Arthur tragó saliva. Miró la cama. Harry soltó otra tos ladrante y agonizante. Arthur asintió. Bridget lo soltó. Durante las siguientes 8 horas, la mansión Ashbourne libró una guerra contra la fiebre. Leo regresó con el agua hirviendo, llenando la habitación de vapor espeso y caliente para aflojar los pulmones de Harry. Bridget preparó un amargo té de corteza de sauce, obligando a Harry a beberlo gota a gota, y Arthur se quedó. Se sentó en la silla de madera junto a la cama. No se inmutó cuando Harry vomitó sobre su bata de seda. No se apartó cuando el niño se retorcía y gritaba en delirio. Sostuvo la mano ardiente de su hijo, limpiándole la frente con el paño frío que Bridget seguía refrescando. Alrededor de las 4 de la mañana, el viento de fuera comenzó a amainar. El espeso vapor en la habitación olía fuertemente a menta y sudor. Arthur estaba inclinado hacia adelante, con la cabeza apoyada cerca del hombro de Harry. Estaba cantando. Era un barítono bajo, desafinado y retumbante, una vieja canción de marineros que había aprendido en su juventud, completamente inapropiada para un cuarto de niños,
pero la cantaba con firmeza, un ancla de conexión en la tormenta. Bridget estaba de pie junto al hogar, avivando las brasas moribundas. Observaba al duque. Su pelo era un desastre. Su ropa estaba arruinada. Parecía mayor, cansado y completamente humano. La respiración frenética de Harry comenzó a ralentizarse. El áspero estertor se suavizó. La tensión rígida en su pequeño cuerpo se derritió en el colchón. Arthur dejó de cantar. Presionó su mano en la frente de Harry. «Se está enfriando», susurró Arthur, temeroso de hablar demasiado alto. No fuera a romper el hechizo. Miró a Bridget, sus ojos bordeados de rojo. «Está sudando. La fiebre ha cedido». Bridget dejó escapar un largo y lento suspiro, apoyando la frente en la piedra fría de la repisa de la chimenea. La adrenalina se drenó de su sistema, dejando sus extremidades como plomo. «Dormirá ahora», dijo Bridget en voz baja. «Manténlo hidratado cuando despierte». Arthur miró a su hijo dormido. Luego miró a Bridget. Estaba de pie en las sombras, sus manos ásperas magulladas de escurrir toallas frías, su postura encorvada por el agotamiento. Había luchado contra el diablo por su hijo, y había ganado. «Gracias», dijo Arthur. No era un señor agradeciendo a una sirvienta. Era un padre agradeciendo a una salvadora. Bridget solo asintió. «Es tu hijo. Es lo que se hace». A finales de abril, el barro de los huertos se había secado, dando paso al verde brillante y violento de la primavera temprana. La casa había cambiado. Ya no era un mausoleo. Las pesadas cortinas habían sido corridas, permitiendo que la pálida luz del sol blanqueara las alfombras persas. El silencio había sido reemplazado por el ruido caótico e impredecible de niños vivos. Leo y Harry seguían siendo un terror, pero del tipo normal y manejable. Discutían sobre quién alimentaba a los perros de casa. Llevaban barro al vestíbulo. Ocasionalmente rompían una taza de té, pero ya no gritaban en la oscuridad. Ya no destruían por malicia. Tenían límites, tenían tareas, y tenían un padre que realmente se sentaba a la cabeza de la mesa del comedor cada noche. Bridget permaneció en el cuarto de juegos. Todavía usaba sus vestidos de lana áspera. Todavía llevaba la lata de bálsamo de menta. Todavía se negaba a ser llamada institutriz. Un martes por la tarde, mientras los niños estaban en el estudio, agonizando sobre sus sumas con un tutor recién contratado y altamente supervisado, Arthur encontró a Bridget en el huerto. Estaba de rodillas, aclarando una hilera de nabos jóvenes. Arthur salió, dejando sus botas en el camino de piedra. Llevaba una simple camisa de lino y calzones de montar. La palidez gris había desaparecido por completo de su rostro. Se veía sólido, arraigado. No se anunció. Simplemente se acercó, se agachó en la tierra a su lado y comenzó a arrancar los brotes de nabo pequeños y débiles. Bridget lo miró. «No dejó de trabajar. Está arrancando los fuertes, su señoría. Deje esos. Arranque los enanos». Arthur se rió entre dientes, un sonido bajo y genuino que sobresaltó a un mirlo cercano. Se corrigió y arrancó un brote más pequeño. «Mis disculpas. Todavía estoy aprendiendo la jerarquía de las hortalizas de raíz». Trabajaron en un silencio cómplice durante unos minutos. El sol calentaba sus espaldas. «Recibí una carta del Dr. Hughes esta mañana», dijo Arthur en voz baja, arrojando un puñado de malas hierbas al cubo. Las manos de Bridget se detuvieron. La tierra se le cayó de los dedos. Lo miró, un destello de miedo crudo finalmente agrietando su máscara estoica. «Clara», preguntó, con la voz tensa. «Sus pulmones están limpios», dijo Arthur rápidamente, al ver el pánico. «Ha ganado peso. El doctor cree que lo peor de la consunción ha pasado. Con descanso continuo y buena comida, sobrevivirá». Bridget cerró los ojos. Dejó escapar un aliento que sonó como un sollozo, dejando caer la cabeza hacia adelante. Sus hombros temblaron una vez violentamente, antes de que los inmovilizara. Arthur extendió la mano. No dudó. Colocó su mano grande y limpia sobre la de ella, cubierta de tierra. No se inmutó ante los ásperos callos. Apretó suavemente. Bridget abrió los ojos y miró su mano cubriéndola de ella. No la apartó. «Las 30 libras al año», dijo Arthur en voz baja, «son suyas por el tiempo que las quiera para Clara.
para lo que necesite. Bridget levantó la vista hacia su rostro. La arrogancia aristocrática que lo había definido meses atrás había desaparecido, quemada por el duelo y reconstruida en la suciedad de los establos y el pánico del cuarto de juegos. «Los niños ya no me necesitarán mucho tiempo», dijo Bridget pragmáticamente. «Tienen un tutor. Necesitan a alguien que les enseñe a ser señores. Yo solo sé enseñarles a sobrevivir. Saben cómo ser señores», replicó Arthur. «La sangre se encarga de eso. Lo que necesitan es a alguien que los mantenga honestos. Alguien que no les tenga miedo. O a mí». Se acercó más, su rodilla hundiéndose en la tierra blanda del jardín. «No le estoy pidiendo que sea su institutriz, Bridget», dijo Arthur, su voz bajando a ese registro tranquilo y autoritario que le provocó un extraño escalofrío. «Le estoy pidiendo que se quede». Bridget buscó en sus ojos. Vio la petición por lo que era. No era un noble ofreciendo a una criada una posición cómoda. Era un hombre de pie en las ruinas de su vida, pidiendo a la mujer que le había entregado los ladrillos que le ayudara a terminar de reconstruir. «No usaré seda», dijo Bridget sin rodeos. «Se engancha en todo, y no asistiré a sus cenas elegantes. No sé qué tenedor usar, y no me interesa aprender». Arthur sonrió. Fue una sonrisa lenta y devastadoramente cálida que llegó a sus ojos. «Aborrezco las cenas de todos modos. Podemos comer en la cocina con la señora Patmore, aunque sospecho que todavía le tiene terror». «Debería», dijo Bridget, con un atisbo de sonrisa en sus labios. «Le pone demasiada sal al cordero». Arthur se rió a carcajadas. Movió su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, ignorando el barro que se extendía por su piel. No la besó. Todavía no. No había necesidad de apresurarse. La supervivencia frenética y desesperada había terminado. Ahora tenían tiempo. Tenían días tranquilos y niños desordenados, y una casa que finalmente parecía respirar de nuevo. Bridget miró sus manos unidas. El duque y la fregona. Era absurdo. Era escandaloso. Era completamente perfecto. «De acuerdo», dijo Bridget, su voz un murmullo bajo y constante. «Me quedaré, pero si vuelve a trabajar demasiado la masa del pan, lo pondré de nuevo a trabajar en los establos». Arthur le apretó la mano. «Sí, señora». Si la resistencia pragmática de Bridget y la redención duramente ganada de Arthur te mantuvieron enganchado hasta el final, pulsa el botón de me gusta ahora mismo. Esto no fue un cuento de hadas. Fue una historia sobre sobrevivir a las partes más oscuras del duelo y encontrar el amor en la suciedad y la ceniza. Si anhelas más dramas históricos profundamente arraigados y emocionales que se saltan los clichés y van directos al corazón, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos. ¿Cuál fue tu momento favorito de Bridget poniendo al duque en su sitio? Dímelo en los comentarios de abajo. Nos vemos en el próximo.